la guerra no comienza con un grito. Comienza con un mapa abierto sobre una mesa de madera, rodeado de hombres que jamás empuñarían una espada en la línea de frente, pero que, con cálculos y cuerdas, decidirían el destino de imperios enteros. Antes de que se librara cualquier batalla, los ingenieros militares humanos ya habían trazado la victoria o la ruina de sus enemigos. Mientras los generales discutían estrategias y los soldados afilaban sus armas, había un grupo silencioso pavimentando literalmente el camino hacia la conquista. No eran recordados en estatuas, ni recibían glorias en las crónicas. Pero sin ellos, el Imperio Romano no habría durado ni una generación. ¿Te has parado a pensar en eso? Esos hombres fueron los verdaderos arquitectos de la victoria. Creaban fortificaciones de la nada, transformaban ríos en caminos y campos abiertos en trampas mortales. Para muchos, eran solo constructores. Pero para quienes realmente entienden la táctica militar, eran el engranaje oculto que movía la máquina de guerra más eficiente de la antigüedad. Imagina un puente construido en tiempo récord, permitiendo que un ejército entero cruzara un río impenetrable y atacara por la retaguardia. O una carretera levantada sobre un pantano, por donde los suministros fluían mientras el enemigo se hundía en el varo. Ese es el tipo de detalle que separaba a los victoriosos de los derrotados. Y no estamos hablando de improvisación. Los ingenieros humanos eran entrenados, organizados y estratégicos. Cada piedra colocada, cada estaca hundida en el suelo tenía un propósito táctico. Dominaban el tiempo, el espacio y el psicológico del enemigo. Porque ver un campamento fortificado surgir de la noche a la mañana no solo era intimidante, era desmoralizante. Roma ganó muchas batallas sin necesidad de luchar. ¿Cómo? Doblándole el terreno a su voluntad. Secando pantanos, canalizando ríos, levantando muros en días. Donde otros veían obstáculos, los ingenieros veían oportunidades. Y eso, amigo mío, decidía quién dominaba y quién desaparecía del mapa. Pero lo más curioso es el silencio de la historia sobre esta legión de constructores invisibles. Quizás porque la gloria es más fácil de atribuir al guerrero con la espada en alto y no al hombre de manos callosas, arrodillado en el barro con regla y escuadra. Pero son precisamente esos olvidados que vamos a sacar a la luz ahora. ¿Te has preguntado cómo Roma lograba mantener su dominio por tanto tiempo, en tantos territorios diferentes? No era solo disciplina o brutalidad. Era planificación. Era infraestructura. Era ingeniería en estado puro, aplicada con precisión quirúrgica. Y es por eso que, incluso antes de que se levantara el primer escudo, el enemigo ya estaba en desventaja. Porque cuando los ingenieros comenzaban a trabajar, la guerra, de cierta manera, ya estaba decidida. Pero eso era solo el comienzo. Lo que venía después transformaría incluso la noche de descanso de los soldados en un movimiento estratégico de dominación. Una muralla nunca fue solo un muro. Para los humanos, era un arma, fría, inmóvil, silenciosa, pero letal. En lugar de enfrentar al enemigo de frente, Roma prefería dejarlo cansado, hambriento, desorientado, hasta que él mismo cavara su propia derrota. Y todo eso comenzaba con algo aparentemente inofensivo, una fortificación. Mientras muchos veían paredes, los ingenieros militares veían mecanismos de guerra descansando. Cada torre era un punto de vigilancia y ataque. Cada trinchera, una trampa para retrasar, dividir y debilitar el avance enemigo. ¿Te has detenido a pensar en cómo esas estructuras, inmóviles a la vista, eran más mortales que un campo lleno de soldados? Roma sabía jugar con el tiempo. Sabía que ganar una batalla no requería prisa, sino precisión. Y una fortificación bien construida hacía eso por ella. Creaba un cerco psicológico, además del físico. El enemigo no moría solo por la espada, era vencido por el miedo, por el desgaste, por la sensación de que siempre estaba un paso atrás. Y lo más curioso es que muchas de estas estructuras surgían en pocos días. Era como si los ingenieros humanos materializaran fortalezas con la fuerza de su voluntad y disciplina. Un terreno vacío, al final de la tarde, se convertía en una muralla impenetrable al amanecer. Eso no solo asustaba a los enemigos. Hasta los aliados se preguntaban, ¿cómo es posible? Imagina la escena,
Marchas con tu ejército por kilómetros, creyendo que el enemigo está a la deriva. Pero al doblar la colina, ahí está, protegido por una línea fortificada recién construida, con flechas ya apuntadas en tu dirección. La moral de tu ejército se desploma. El plan necesita cambiar. Y el tiempo que pierdes decidiendo ya es parte de la derrota. Ese es el tipo de detalle que separaba a los victoriosos de los derrotados. Porque Roma no esperaba el ataque. No anticipaba. Creaba los obstáculos incluso antes de que el enemigo decidiera por dónde vendría. No era solo inteligencia táctica, era una ingeniería de guerra que moldeaba el campo a su antojo. Y todo esto hecho en silencio. Sin ruido. Sin batalla. Solo trabajo duro, disciplina y visión estratégica. No es de extrañar que muchos historiadores digan que los ingenieros eran tan decisivos como los generales. Quizás incluso más. Pero, ¿por qué casi nadie habla de ellos? ¿Por qué este engranaje esencial de la máquina militar romana quedó relegado a las notas al pie de la historia? Quizás porque sus armas no brillaban. No cortaban. Pero mataban, poco a poco, de manera implacable. Las fortificaciones romanas eran como arañas tejiendo telarañas alrededor de sus presas. El enemigo no percibía el cerco hasta estar completamente atrapado. Y cuando intentaba reaccionar, ya era demasiado tarde. Las flechas venían desde arriba. Las trincheras impedían la huida. Y los propios soldados ya estaban exhaustos antes de siquiera luchar. Y lo más fascinante es que este método no era un accidente. Era parte de una doctrina. Una visión estratégica enseñada, repetida y perfeccionada a lo largo de siglos. Una firma invisible dejada en cada rincón del imperio, de la Galia a Judea, de Britania a Egipto. Pero esta genialidad va aún más allá. Porque las fortificaciones eran solo uno de los muchos recursos a disposición de esos ingenieros. Había otras técnicas, otras obras, otras decisiones silenciosas que cambiaban el rumbo de una guerra, incluso antes de que comenzara. En el arte de la guerra, el elemento sorpresa es más poderoso que la espada misma. Y cuando los romanos construían un puente donde nadie imaginaba que era posible, no solo cruzaban un río, atravesaban la mente del enemigo. Era como si desafiaran a la propia naturaleza para probar que nada, absolutamente nada, detenía el avance de Roma. Mientras los adversarios apostaban al tiempo, creyendo que cruzar un río tomaría días, semanas o incluso sería inviable, los ingenieros romanos aparecían con un puente móvil levantado en cuestión de horas. ¿Has oído hablar de eso? Una estructura maciza, firme, funcional, nacida de la nada, casi como mágica. Pero no había magia alguna. Había cálculo, precisión, disciplina. Había un ejército silencioso de hombres con martillos, cuerdas y madera, trabajando como una mente colectiva, milimétricamente coordinada. Y cuando César cruzó el Rin con uno de esos puentes, no fue solo un logro logístico. Fue un golpe psicológico. Un mensaje: no importa dónde estés, te alcanzaremos. Imagina la sensación del enemigo al darse cuenta de que su ventaja natural, un río ancho y profundo, había desaparecido de la noche a la mañana. Esa barrera que debía protegerlo se convertía, de repente, en una ruta de invasión. Y lo peor, una trampa. Porque los romanos cruzaban armados, descansados y preparados para luchar. Ese es el tipo de detalle que separaba a los victoriosos de los derrotados. Mientras otros imperios dependían de la suerte o la valentía de sus guerreros, Roma se apoyaba en la mente de sus ingenieros. Ellos eran los verdaderos estrategas detrás de los avances más audaces del imperio. Y cuanto más improbable era el terreno, más certera era la acción romana. Regiones inhóspitas, como pantanos y valles montañosos, se convertían en rutas de conquista. Puentes móviles doblaban el espacio, acortaban distancias y creaban posibilidades que parecían impensables hasta el momento anterior. El secreto estaba en la anticipación. Los romanos no reaccionaban al terreno, no moldeaban. Y hacían eso con una frialdad casi quirúrgica. Mientras los ojos del mundo estaban centrados en el campo de batalla, los ingenieros actuaban en la sombra, silenciosos, implacables. Y no era solo cuestión de cruzar. Era de cuándo cruzar.
de cómo cruzar. Y, principalmente, de quien esperaba ese movimiento. Porque muchas de esas maniobras no solo tenían como objetivo la progresión física, sino el colapso psicológico del adversario. Después de todo, ¿cómo defenderte de un enemigo que aparece donde era imposible? ¿Te das cuenta de cómo cada detalle de la ingeniería romana era una jugada de ajedrez? El puente no era solo un camino. Era un caballo avanzando en diagonal, abriendo espacio para un jaque mate invisible. Y este tipo de razonamiento solo funciona cuando la guerra se piensa con la cabeza y no solo con el corazón. Pero eso era solo el comienzo. Porque si los humanos sabían cómo cruzar obstáculos naturales con una facilidad casi sobrenatural, también sabían cómo mantener esa ventaja a lo largo de toda la campaña. Y lo que construían después de esos puentes era aún más impresionante. Un imperio no se mueve por la fuerza del brazo, sino por la firmeza del suelo donde pisa. Y ninguna civilización entendió eso mejor que Roma. Sus caminos no eran solo rutas, eran declaraciones de dominio. Líneas rectas cortando bosques, cruzando montañas, desafiando la geografía como si el mundo tuviera que adaptarse al avance romano. Cuando pensamos en guerras, es fácil imaginar espadas clangorosas, gritos de batalla y escudos chocando. Pero la verdadera guerra, para los humanos, comenzaba bajo los pies. Mientras otros ejércitos se atascaban en el barro, retrasados por su propio territorio, los legionarios marchaban con pasos firmes sobre losas ajustadas con precisión milimétrica. ¿Alguna vez habías pensado en eso? Cada carretera romana se construía con un objetivo estratégico claro: movilizar fuerzas con agilidad, mantener el flujo de suministros y nunca, jamás, ser sorprendidos. Y lo más impresionante es que estas vías atravesaban el continente con una regularidad casi sobrenatural. No había curvas innecesarias. No había desvío sin motivo. Todo seguía una lógica militar fría, eficiente, imbatible. Era como si Roma hubiera anticipado cada movimiento del enemigo. Si surgía una rebelión en una provincia lejana, una legión ya estaba en camino, rápida, descansada, bien alimentada. Y eso no era magia. Era infraestructura. Era ingeniería militar usada como arma. Un ejército con buenas carreteras es un ejército que nunca se cansa. Las famosas vías humanas no fueron creadas por casualidad. Eran diseñadas por topógrafos experimentados, construidas por soldados disciplinados y protegidas como patrimonio de guerra. Donde había una carretera romana, había control. Había poder. Era como una vena pulsando sangre militar por cada rincón del imperio. Y no estamos hablando solo de desplazamiento. Estas carreteras permitían una planificación logística en niveles que los enemigos ni soñaban alcanzar. Imagina poder mover a 5.000 hombres, con comida, armas, tiendas y médicos, a velocidad constante, bajo cualquier clima, por cientos de kilómetros. Eso no es solo una ventaja, es una sentencia de muerte para quien esté del otro lado. Ese es el tipo de detalle que separaba a los victoriosos de los derrotados. Mientras los bárbaros esperaban a que la nieve se derritiera o a que pasara la lluvia, Roma ya había cruzado los Alpes. Mientras aldeas enteras colapsaban sin acceso a granos o refuerzos, Roma seguía firme, conectada, invulnerable. Porque el enemigo luchaba contra hombres, pero también contra piedras. Y cada una de esas piedras contaba una historia. Una historia de conquista, de resistencia, de planificación fría. Las carreteras romanas eran, de hecho, la línea de vida del imperio. Alimentaban las campañas. Facilitaban las retiradas. Y cuando era necesario, conducían refuerzos directo a la batalla final. ¿Puedes percibir la genialidad detrás de eso? Es como si Roma hubiera construido, piedra por piedra, su propio futuro, pavimentando no solo rutas físicas, sino caminos de dominio psicológico. Porque enfrentarse a un ejército bien alimentado, bien posicionado y descansado, era ya comenzar perdiendo. Pero eso era solo el comienzo. Porque estas carreteras no terminaban en el campo de batalla. Llevaban a algo aún más sorprendente, un tipo de estructura invisible que permitía a Roma controlar territorios enteros sin necesidad de levantar la voz. Ningún imperio se construyó solo sobre victorias en campo abierto.
La verdadera fuerza de Roma se revelaba cuando el sol se ponía, los ejércitos se detenían y una ciudad surgía de la nada. Sí, de la nada. Mientras otros ejércitos dormían al raso, vulnerables, los legionarios romanos levantaban campamentos tan bien planeados que parecían fortalezas temporales, impenetrables, organizadas, listas para resistir. Y eso pasaba cada noche. No era una excepción. Era protocolo. En cuanto se detenían, comenzaba el ritual, trincheras abiertas con precisión, empalizadas de madera montadas con disciplina casi militar, porque era, de hecho, una misión militar. Y en el centro, tiendas organizadas por función, posición y jerarquía. ¿Has oído hablar de esto? Estos campamentos, conocidos como castra, eran réplicas móviles de la propia Roma. No importaba dónde estuvieran, en Germania, en Britania o en las arenas de Judea, los legionarios vivían dentro de una estructura funcional, defensiva y, sobre todo, familiar. Esto creaba moral, seguridad y una sensación de dominio absoluto sobre el territorio. El enemigo observaba a distancia. Imaginaba cansancio, desorganización, brechas. Y encontraba un muro. Una ciudad que surgía en horas, con fosos, torres de vigilancia y rutas de patrullas. Era como si Roma dijera, estamos en casa, incluso aquí. Este tipo de detalle era lo que separaba a los victoriosos de los derrotados. Pero no era solo una cuestión de protección. Era también un arma psicológica. Porque ver a tu enemigo dormir seguro, preparado y organizado, mientras tú luchas con improvisación y miedo, mina la moral. El campamento romano era un mensaje silencioso, estamos listos, tú eres el que llega tarde. Y además, estos campamentos podían resistir ataques completos. Muchas veces, las legiones eran sorprendidas por asaltos nocturnos. ¿Y qué pasaba? La estructura defensiva montada en horas aguantaba oleadas de enemigos durante días. Y al final, quien atacaba terminaba muriendo antes de llegar a las tiendas. ¿Te das cuenta del nivel de sofisticación de esto? Ingeniería usada no solo para conquistar, sino para preservar. Para anticipar. Para dominar sin prisa. Y eso requería más que madera y clavos, requería entrenamiento, disciplina y un conocimiento técnico que pasaba de generación en generación entre los soldados romanos. Nada era aleatorio. Ni siquiera la dirección de la entrada del campamento, que seguía orientaciones geográficas y tácticas para facilitar la fuga o el avance. Hasta el lugar donde se situaba el comandante estaba calculado. La legión funcionaba como un organismo, y el campamento era su cuerpo temporal. Mientras otros ejércitos necesitaban volver a casa para reorganizarse, Roma llevaba su casa consigo. Y con eso, mantenía el control, la disciplina y la capacidad de decisión en cualquier territorio. Los ingenieros lo sabían. Por eso, cada campamento se erguía como si fuera a durar 100 años, incluso si se desmontaba al día siguiente. Porque estos campamentos, por impresionantes que fueran, eran solo parte de un plan mayor. Un engranaje táctica que combinaba movilidad, protección y un secreto aún más invisible, pero letal. En la guerra, ganar no es solo derrotar al enemigo, es hacerlo luchar donde tú quieras, como tú quieras. Y los romanos dominaban este arte con una maestría que rozaba la manipulación divina. Mientras otros ejércitos aceptaban el terreno como un azar, Roma lo transformaba en un arma. Ríos eran desviados, pantanos drenados, colinas rebajadas, todo antes de que volara la primera flecha. ¿Has oído hablar de esto? Pues esta podría ser una de las estrategias más subestimadas de la ingeniería militar romana. No solo adaptaban su táctica al escenario, creaban el escenario ideal para su táctica. Era como si reescribieran el guión de la batalla antes de que comenzara. Y más que eso, obligaban al enemigo a actuar en un escenario que no conocía. Imagina la sensación de entrar en territorio hostil, creyendo que tienes el control, y darte cuenta de que todo a tu alrededor conspira en tu contra. Los caminos secos que parecían seguros se convierten en cercas naturales. Las colinas donde esperabas ventaja ya no están allí. Y los puntos altos, dominados por los romanos, no son coincidencia, son construcción. Ese es el tipo de detalle que separaba a los victoriosos de los derrotados.
Roma no improvisaba. Preveía. Calculaba. Ejecutaba. La manipulación del terreno era un golpe silencioso que comenzaba semanas antes de la batalla y muchas veces era lo que decidía su desenlace. El enemigo apenas comprendía cómo había sido acorralado hasta que era demasiado tarde. Lo más fascinante es cómo todo esto se hacía de manera casi invisible. A distancia, parecía que los humanos simplemente habían tenido suerte. Pero basta mirar de cerca cada desvío de río, cada pendiente controlada, cada franja seca en medio del barro, y quedaba claro, nada allí era natural. Todo era estrategia. Los ingenieros humanos transformaban el caos de la naturaleza en simetría militar. Y lo hacían con anticipación, muchas veces sin disparar una sola alerta. Era como montar un campo de entrenamiento en territorio enemigo y solo después invitar al oponente a jugar. ¿El resultado? El enemigo tropezaba, se equivocaba, se desorganizaba. Roma solo completaba el trabajo. Y si piensas que esto era un esfuerzo aislado, piénsalo de nuevo. La manipulación del terreno era parte de un plan mucho mayor. No se trataba solo de ganar una batalla, sino de dominar el paisaje, de moldear la percepción del enemigo, de crear una ventaja tan grande que el enfrentamiento directo se convertía solo en la etapa final de una victoria ya construida. ¿Ves cómo todo encaja? La ingeniería romana iba mucho más allá de las obras visibles. Creaba trampas invisibles, favorecía el cansancio del enemigo, forzaba movimientos predecibles. Era como si cada metro de tierra hubiera sido programado para reaccionar a favor de Roma y en contra de cualquiera que se atreviera a desafiarla. Pero eso era solo el comienzo. Porque cuando piensas que ya has comprendido la profundidad de esta estrategia, surge algo aún más sutil, algo que se movía en las sombras, mantenía la máquina abastecida y hacía que el imperio pareciera incansable en cualquier terreno. Ninguna espada vence el hambre. Ningún escudo resiste el cansancio. Y los humanos lo sabían como nadie. Detrás de las victorias gloriosas en las colinas de la Galia o en las arenas de Judea, había un elemento silencioso, casi invisible, pero absolutamente decisivo: la logística. La verdadera guerra no se ganaba solo con lanzas, sino con pan, agua y planificación. Mientras muchos ejércitos apostaban todo a una ofensiva rápida, Roma se preparaba para el desgaste. Para el largo plazo. Para la resistencia donde otros caían. ¿Alguna vez has pensado en eso? Un soldado que come, duerme y se abastece a tiempo no solo sobrevive, él vence. Los ingenieros militares, a menudo vistos como simples constructores, eran los maestros de este juego invisible. Trazaban rutas de abastecimiento que cruzaban bosques, atravesaban valles y evitaban emboscadas. Y no era solo transporte. Había almacenes móviles, fuentes de agua identificadas con anticipación, depósitos secretos instalados incluso en territorio enemigo. Sí, lo has oído bien, depósitos secretos en territorio enemigo. Porque Roma no solo se preparaba para defender, se adelantaba a la guerra. Era como si ya conocieran el desenlace antes de la primera marcha. Cada saco de trigo, cada botella de vino, cada caballo de carga tenía su papel grabado en el guión de la victoria. Ese es el tipo de detalle que separaba a los victoriosos de los derrotados. Cuando el enemigo comenzaba a racionar, los legionarios todavía comían bien. Cuando faltaba agua en un lado de la colina, del otro ya había un pozo cavado semanas antes. ¿Y la moral del ejército? Altísima. Porque el hambre y la sed no solo matan el cuerpo, debilitan el espíritu. La genialidad romana estaba en transformar lo invisible en arma. El camino por donde pasaba la carreta con suministros era tan valioso como la carretera por donde marchaba toda una legión. Y más que eso, estaba protegida con rigor, como si fuera el propio corazón de la campaña. ¿Puedes imaginar lo que significaba eso en la práctica? Significaba que Roma podía permanecer meses en combate sin perder su fuerza. Mientras otros retrocedían por falta de provisiones, Roma avanzaba. Y eso no era suerte. Era método. Era cálculo. Era la inteligencia operando en las sombras. Y hay más, toda esta logística funcionaba con precisión incluso en ambientes hostiles. Montañas, desiertos, selvas.
lugares donde nadie se atrevía a montar un campamento prolongado, los romanos creaban rutas de abastecimiento duraderas. Ellos literalmente doblaban el terreno a su voluntad, incluso en los bastidores. Pero lo más fascinante es cómo todo esto se mantenía invisible. El enemigo solo se daba cuenta de que estaba rodeado por una red logística cuando ya era tarde. Cuando las emboscadas fallaban, cuando la comida se acababa y los romanos seguían allí. Fuertes, abastecidos, implacables. Y si piensas que todo esto requería una estructura colosal y lenta, estás equivocado. La logística romana era ágil, adaptable, silenciosa. Y lo que hacía que funcionara tan bien no era solo la ingeniería. Era un factor aún más profundo, más humano, que conectaba todas estas partes como engranajes de una máquina perfecta. Pero esto es lo que vamos a descubrir ahora. El mayor arma de Roma nunca fue la espada. Fue la disciplina. Mientras los enemigos confiaban en la furia y la improvisación, los romanos vencían por el método, por la repetición, por la precisión. No era solo un ejército, era una máquina humana entrenada para pensar, construir y destruir con la misma eficiencia. ¿Alguna vez has oído eso? Cada soldado romano era más que un guerrero. También era un obrero, un ingeniero, un ejecutor de órdenes tácticas con dominio técnico. Y esto comenzaba desde el primer día de entrenamiento. Cavando una trinchera, levantando una empalizada o montando una torre de asedio formaba parte de la rutina. Incluso antes de empuñar una espada, aprendían a moldear el campo de batalla con sus propias manos. La legión romana era una fábrica ambulante de guerra. Cada movimiento era ensayado. Cada construcción, medida. Cuando una fortificación surgía de la noche a la mañana, no era un milagro, era práctica. Era el resultado de años de entrenamiento donde cada soldado sabía su papel con exactitud. El caos de la guerra no tenía cabida donde la disciplina dictaba el ritmo. Ese es el tipo de detalle que separaba a los victoriosos de los derrotados. Porque en medio del conflicto, cuando todo parece incierto, gana quien sigue el plan. Y Roma siempre tenía un plan. Incluso ante lo inesperado, la estructura mental y física del soldado romano le permitía reaccionar con claridad. No con desesperación. Y eso iba mucho más allá de la fuerza física. Era una cuestión de mentalidad. De aceptar el esfuerzo, la repetición, el mando. De construir incluso bajo lluvia, hambre o amenaza. Roma formaba hombres que no cuestionaban el deber, cumplían. Y por eso, las obras romanas parecían mágicas, porque nacían de la sincronía total entre conocimiento, práctica y obediencia. ¿Puedes imaginar el impacto de esto en el enemigo? Ver un ejército no solo marchar, sino construir fortalezas a un ritmo industrial, abrir carreteras con una eficiencia absurda, levantar torres en campos desconocidos. Era como enfrentarse a una civilización entera concentrada en un solo cuerpo. Un cuerpo movido por disciplina. Y es aquí donde la engranaje táctica romana se revela de verdad. No bastaba con tener buenos ingenieros. Era necesario tener soldados que supieran ejecutar cada orden con precisión, sin vacilación. Por eso, cada legión era también un equipo de construcción. Cada marcha era también una obra en curso. Esto les daba a los romanos la ventaja de nunca depender exclusivamente de condiciones externas. Donde otros ejércitos se detenían por falta de refugio, Roma construía. Donde había un obstáculo, Roma se adaptaba. Todo esto era posible porque cada hombre estaba entrenado no solo para luchar, sino para crear el campo de victoria con sus propias manos. Si has llegado hasta aquí, es porque, así como yo, ves algo fascinante en los detalles que la historia suele dejar entre líneas. Los ingenieros militares romanos no solo erigían estructuras, dibujaban el destino. Y entender esto cambia completamente la forma en que vemos lo que es, de hecho, ganar una guerra. Así que, si este contenido te ha hecho ver el Imperio Romano con otros ojos, si te ha atrapado de principio a fin y te ha hecho imaginar el peso de cada piedra colocada bajo los pies de una legión, suscríbete al canal. Porque aquí profundizamos, sin prisa, sin superficialidad. Y si este video realmente te conectó, deja un like como señal de que valió la pena caminar conmigo hasta aquí. Y comenta ahí abajo, estoy contigo hasta el fin.
Quiero saber quién sintió esta innación tanto como yo. Aprovecha para chequear este video que muestra cómo Roma controlaba miles de soldados sin tecnología. Este tema trae otro punto de la genialidad estratégica romana. Haskueki sigue conmigo por allí, esta historia aún está lejos de terminar.